Revelador, un millonario se disfrazó de pobreza y descubrió un secreto increíble sobre su hijo. Alejandro observaba desde su lujoso penthouse, donde cada objeto brillaba con el reflejo de su éxito, pero el brillo no podía ocultar la sombra que se cernía sobre su relación con David. Su hijo, un joven con un corazón noble, había graduado recientemente y, a pesar de su orgullo, una marea de ansiedad lo invadía. La distancia emocional entre ellos era palpable, como el abismo entre el lujo y la lucha. David anhelaba un mundo más justo, y eso asustaba a Alejandro. Su ambición contrastaba drásticamente con la pasión de su hijo por la justicia social. La discusión de esa tarde resonaba en su mente. «No entiendes, papá. No todo en la vida es dinero», había gritado David, la frustración brotando de su ser. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una tensión que no podía ignorarse. ¿Realmente no entendía? La imagen de su hijo defendiendo su causa lo golpeó como un rayo. ¿Dónde quedó el niño que una vez soñó con ser como él? Impulsado por la desesperación, Alejandro tomó una decisión atrevida: se disfrazaría de Hombas. Ya no podía soportar el peso de la desconexión. Con cada prenda que se puso, sintió que se despojaba de su identidad de empresario. No era solo un capricho, era una búsqueda desesperada por la aceptación y un puente hacia su hijo. Caminó hacia su antiguo barrio, un lugar donde el eco de su infancia resonaba en cada esquina y se mezcló con quienes vivían allí. A medida que avanzaba por las calles, cada mirada le ofrecía una lección sobre la vida, incluso una sonrisa en medio de la penuria. Los días se convirtieron en un maratón de encuentros, historias y risas que, sorprendentemente, lo llenaban. Durante esas vacaciones clandestinas, cruzaba caminos con David de manera inadvertida, escuchando sus apasionados discursos en los cafés. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. El cambio empieza aquí». Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Alejandro, quien sentía el orgullo mezclarse con la preocupación. Su hijo estaba arriesgando su futuro por su determinación de ayudar, y eso lo aterró. Empezaba a cuestionar su propia idea del éxito. ¿Acaso lo que él había construido valía más que la conexión con su hijo? La culpa lo ahogaba. ¿Era el camino hacia el éxito algo que realmente deseaba para David, o simplemente un reflejo de sus propias aspiraciones frustradas? El dilema del padre se convertía en una espiral de desasosiego. Justo cuando estaba a punto de encontrar la luz en medio de esta oscuridad, un golpe del destino lo haría tambalear. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras Alejandro se sentaba en un callejón, sintiendo la lejana calidez de un hogar lujoso, oyó risas que parecían llegar desde lo más profundo de su ser. Pero cuando David llegó, su mirada reflejaba angustia. En ese momento, Alejandro supo que se enfrentaba a una encrucijada. Revelar su identidad significaría traicionar esa conexión forjada en la humildad y, sin embargo, la verdad sobre su hijo podría estar a punto de salir a la luz, fracturando todo lo que había intentado construir. La conexión familiar pendía de un hilo, y el peso de la decisión se tornaba en una carga insoportable. ¿Qué camino elegirá Alejandro ante esta prueba que lo definiría para siempre? El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras sus pensamientos se entrelazaban en una red de dudas. La expresión de David era un espejo de sus propias inseguridades, un reflejo distorsionado por la angustia y la presión que ambos habían soportado en silencio. Alejandro comprendía que sus realidades estaban más interconectadas de lo que creía, pero el miedo a la desilusión lo mantenía en un estado de inmovilidad. Quería decirle que estaba allí, que le escuchaba, pero el temor a romper esa ilusión de humildad lo mantenía en la sombra. David se sentó en el suelo polvoriento del callejón, sin notar la presencia de su padre. Alejandro observó cada movimiento de su hijo, notó cómo sus manos temblaban al hablar y cómo su voz se quebraba cuando un grupo de jóvenes pasaron riendo,
ajenos a la cruda realidad que él denunciaba. La pasión de su hijo por ayudar a los demás seguía resonando en él, empezando a desdibujar los contornos de su propia ambición. Alejandro se sintió atrapado en un dilema moral, debía elegir entre su identidad como padre y el hombre de negocios que había construido a base de esfuerzo y sacrificio. Mientras reflexionaba sobre esta dualidad, la culpa se intensificó. Alejandro había dedicado toda su vida a acumular riqueza, y sin embargo, sentía que todos sus logros podían desmoronarse en un instante. Se hizo una promesa a sí mismo, aunque no revelara su identidad, no permitiría que el miedo lo dominara. Ese deseo de comprender a su hijo se transformó en determinación. ¿Podía realmente ser un puente, en lugar de una barrera? A la mañana siguiente, Alejandro comenzó un nuevo capítulo, uno donde se sumergiría en el mundo de David. Rechazó momentáneamente la identidad de magnate y aceptó la de observador. Se propuso acompañar a su hijo en esas luchas que le apasionaban, desde debates en cafés hasta discusiones apasionadas sobre justicia social en parques. La transformación fue sutil al principio. Alejandro empezó a emplear sus habilidades empresariales para entender los problemas que rodeaban a su hijo, buscando formas prácticas de apoyar sus iniciativas, sin que David lo supiera. Empacó alimentos y se unió a la distribución de comidas a quienes lo necesitaban en su antiguo vecindario. Compartió historias con las personas que conocía, aprendiendo de sus luchas y triunfos, y comenzó a ver el mundo desde su perspectiva. Cada pequeño acto le acercaba más a la verdad que había estado evitando. Sin embargo, la realidad golpeó de nuevo cuando escuchó rumores sobre un proyecto en el que David estaba involucrado, uno que podría poner en riesgo su futuro. La idea era hermosa, un reflejo de la pasión que él admiraba, pero el enfoque era imprudente, demasiado idealista y carente de la estructura que Alejandro había perfeccionado a lo largo de su carrera. La preocupación se instaló en su pecho. ¿Debería intervenir o dejar que su hijo enfrentara las consecuencias de sus decisiones? Con el peso de esta revelación en su mente, Alejandro comprendió que debía actuar pronto. No podía dejar que su hijo se arriesgara tanto. Sin embargo, cualquier acción podría causar la esperanza que David había depositado en su lucha. ¿Estaba preparado para desmantelar lo que había comenzado a construir en ese nuevo vínculo? Mientras buscaba respuestas, una decisión inminente florecía en su interior: sería el momento de enfrentar a David y su candidato con la verdad. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para protegerlo? La tensión entre su deseo de intervenir y la necesidad de permitirle aprender de sus propios errores lo llevaría a una confrontación inevitable. La historia de un padre que se dispuso a cruzar la línea de la verdad estaba por comenzar, y la pregunta seguía flotando: ¿podría Alejandro encontrar un equilibrio entre el apoyo y el respeto por la independencia de su hijo, o su intervención provocaría una fractura irreparable? La mañana siguiente se despidió de la bruma que había envuelto a Alejandro. Con un nuevo propósito, se dirigió al café donde David solía discutir sus ideas con otros jóvenes entusiastas. A medida que caminaba, su mente se llenaba de incertidumbre. Lo que antes era una búsqueda de afirmación personal se transformaba en un examen de su capacidad para relacionarse de manera auténtica con su hijo. Varias preguntas presionaban su mente: ¿cómo sería posible que participara sin revelar su verdadera identidad? ¿Cómo podía estar presente sin ser un obstáculo? Al entrar en el café, notó a David, gesticulando con entusiasmo mientras compartía su visión sobre un nuevo proyecto que promovía la educación en comunidades desatendidas. El brillo en sus ojos, la intensidad de su voz, todo en él evocaba el deseo de Alejandro por hacer algo significativo. El problema era que la pasión de su hijo carecía de un marco sólido. Con los nervios en un puño, se sentó en una mesa cercana, escuchando sus discutidos ideales, reconociendo algunas de las soluciones que su experiencia empresarial podía aportar. Después de unos minutos, David terminó su discurso con un aplauso efusivo que resonaba entre el grupo. Alejandro se preguntó si el café estaba verdaderamente lleno o solo se sentía así por la positiva energía que desprendía su hijo. La admiración le llenó el pecho, y por un momento, se olvidó de su dilema. Pero esa despreocupación desapareció rápidamente al notar la ausencia de estructura en la discusión. Un grupo de buenos deseos no bastaría para cambiar la realidad de la gente. Decidido a hacer algo, Alejandro resolvió acercarse a David.
La intervención, aunque delicada, se había vuelto inminente. Tal vez un pequeño consejo encajaría perfectamente, una manera de demostrar que estaba comprometido sin delatar su secreto. Mientras se aproximaba, un nudo se formó en su estómago. Las palabras chocaban entre sí, luchando por salir correctamente. «Hola, David», dijo, tomando el riesgo de romper la magia de la conversación. El joven se volvió, la sorpresa en su rostro era evidente pero rápidamente se transformó en una cálida sonrisa. «Papá. No sabía que estarías aquí». Estaba hablando sobre el proyecto y su potencial. Lo escuché todo. Es impresionante, dijo Alejandro, aunque su mente se enfocaba más en los errores que en los aciertos. Me pregunto, ¿has considerado algún enfoque más estructurado? La sonrisa de su hijo se desvaneció por un instante, la sombra de la duda asomando su rostro. No siento que eso sea lo más importante en este contexto. La pasión es lo que realmente mueve a la gente. Las palabras de David calaban hondo en Alejandro. Eran la misma filosofía que él había practicado en su vida, pero acompañada de un pragmatismo que le había fallado en esta situación. Alejandro se sintió atrapado entre el amor paternal y el deseo de ver a su hijo triunfar. Entiendo tu perspectiva, pero a veces, la pasión sin una estrategia puede llevarte a un camino arriesgado. No quiero que te lastimen. David lo miró fijamente, como si buscara comprender la profundidad de su preocupación. Alejandro sintió que la tensión aumentaba, cada palabra dicha se convertía en un minado terreno. Quería gritarle que podría ser un aliado en esta lucha, que tenía los recursos para ayudarle a tener éxito. La discusión se extendió y, aunque David mantenía su postura, Alejandro no pudo evitar identificar pequeños destellos de duda en su tono. Su hijo podía estar atrapado en su idealismo. ¿Podría Alejandro ser capaz de canalizar esa energía hacia un camino más seguro sin destruir el espíritu de su hijo? Mientras la conversación tomaba un giro inesperado, Alejandro se dio cuenta de que tenía que ser mucho más que un observador. Debía ser un mentor, pero también un padre que respetara la autonomía de su hijo. ¿Podría equilibrar esos dos papeles sin romper algo frágil que apenas comenzaba a florecer? Con una renovada resolución, Alejandro sintió que estaba al borde de tomar una decisión crucial. Sin embargo, algo en la mirada de David le dijo que lo que estaba a punto de compartir podría cambiar todo. Pero, ¿estaba listo para manejar las consecuencias de revelar su verdadero trasfondo? La lucha interna de Alejandro había comenzado, y cada segundo que pasaba lo empujaba más hacia una revelación inevitable y profunda. ¿Empezaría David a ver a su padre como algo más que un espectador? La tensión de la conversación colgaba en el aire, y Alejandro sabía que el próximo paso lo llevaría a un lugar para el que no estaba preparado. Alejandro sintió que el aire se volvía denso mientras enfrentaba la decisión que se cernía sobre él. Las palabras que había ensayado en su mente parecían desvanecerse, reemplazadas por un temor inusitado a perturbar la conexión que habían comenzado a construir. ¿Acaso su revelación significaría un punto de quiebre? Pese a la valentía que había prometido a sí mismo, ahora dudaba de su capacidad para navegar en esta delicada interacción. David seguía hablando, su voz repleta de fervor. Cada gesto y cada frase parecían un llamado a ayudar, aunque Alejandro empezaba a vislumbrar que su intervención podría ser más que un pequeño consejo. Podía ser el puente hacia un cambio real, un camino que fusionara la pasión de su hijo con la experiencia que él había acumulado durante años en el mundo empresarial. Tomando aire, Alejandro introdujo sus pensamientos. Sabes, David, una estrategia clara puede dar forma a esas ideas maravillosas que tienes. Has identificado un problema importante, pero la ejecución requiere más que entusiasmo. La mirada de su hijo pasó de la sorpresa a la curiosidad, en un proceso que se reflejaba en la mueca pensativa que surcaba su rostro. Alejandro vio su puerta abierta y se adentró en ella con precaución. Vulnerabilidad fue la palabra que resonó en su mente. Si iba a ser un mentor, debía mostrar su humanidad. La línea entre ser un padre y un guía debía ser trazada con cuidado. Empezó a compartir ejemplos de su propia vida, de cómo había enfrentado obstáculos desde una perspectiva que le permitía ser siempre pragmático. Se acordó de las veces que había aprendido de proyectos fallidos, de cómo cada tropiezo había moldeado su camino hacia el éxito.
Alejandro buscaba una manera de incentivar a David a considerar estos aprendizajes sin que su hijo se sintiera insultado o menospreciado. No quiero asustarte ni desanimarte, continuó él, su voz más suave. Deseo que puedas ver las realidades que a veces pueden pasarse por alto cuando creemos que la pasión no es todo. La pasión es importante, pero primero debes ser consciente del terreno que pisas. David lo miró con una mezcla de confusión y aceptación. El silencio que surgió era como un tejido de introspección, una invitación a explorar un nuevo nivel de conversación. La lucha interna de Alejandro estaba llevándolo a abrirse más, retratando no solo su conocimiento, sino también sus miedos de ser rechazado. Por un lado quería imponer su experiencia, pero por el otro anhelaba una conexión auténtica con su hijo. ¿Qué sugerirías entonces?, preguntó David, sus ojos reflejando un destello de duda que no se le había escapado a Alejandro. Aprovechando la ola de vulnerabilidad, Alejandro sondeó sus propias inseguridades y formuló una idea clara. Podrías empezar por un plan involucrando a algunas personas clave del sector educativo. Tal vez una reunión en la que ellos puedan aportar su experiencia. Con cada palabra, Alejandro podía sentir como una leve chispa de entendimiento comenzaba a formar parte de la conversación. Esa conexión que cada vez parecía más fuerte y más accesible. Pero justo cuando el diálogo empezaba a tener sentido, un nuevo pensamiento lo azoró. ¿Y si, al final, su revelación sobre su identidad impediría que esa conexión floreciera? Mientras buscaba las palabras adecuadas, la culpa comenzaba a ahogarlo. La honestidad era vital, pero, ¿sería capaz de lidiar con la reacción de David ante el descubrimiento de su verdadera identidad? Alejandro sintió el frío sudor en su frente mientras su mente se debatía entre sus temores y el deseo de ser el padre que David necesitaba. La conversación se movía hacia la creación de un proyecto, una construcción tangente entre padre e hijo, pero la sombra de su secreto permanecía como un peso. En lo profundo, Alejandro sabía que no solo se había disfrazado ante el mundo exterior, sino que también lo había hecho ante su propio hijo. La lucha por ser aceptado tal como era le presentaba un dilema inevitable. ¿Era el momento de despojarse de la máscara? El tiempo parecía detenerse mientras las palabras quedaban atrapadas en su garganta y cada segundo se convertía en un abismo de incertidumbre. Una pregunta retumbaba en su mente. ¿Podría el amor de su hijo soportar la carga de su verdad? Pronto tendría que enfrentarse a esta prueba, y Alejandro sintió que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Cada latido de su corazón replicaba su creciente ansiedad, mientras su hijo lo contemplaba con la mirada llena de preguntas. La respuesta estaba más cerca que nunca, y Alejandro entendía que lo que estaba por decir podría ser el camino hacia una sanación profunda o el final de un vínculo que apenas comenzaba a florecer. La revelación de su verdadera identidad era inminente, y la tensión de su próximo paso lo colocaba sobre un abismo del que no podía regresar. Sin embargo, la conexión con David lo instaba a saltar. ¿Se atrevería? Alejandro cerró los ojos por un instante, tratando de encontrar un anclaje en medio de la tormenta emocional que lo sacudía. David, con su mirada inquisitiva, representaba tanto su esperanza como su miedo. Cada palabra que Alejandro había articulado hasta ese momento palidecía en comparación con la verdad que aún le negaba y que inevitablemente debía compartir. La idea de un cambio en su relación lo aterrorizaba y, al mismo tiempo, lo llenaba de un nuevo propósito. Mientras David comenzaba a formular preguntas más concretas sobre el proyecto, Alejandro se dio cuenta de que había un camino que requería una claridad interna antes de poder ofrecer guía externa. En su mente, retumbaban las lecciones que había aprendido en su propia trayectoria. La autenticidad no solo alimenta las conexiones, sino que también moldea los caminos hacia el autodescubrimiento y el crecimiento. ¿Y cómo transformar esas ideas en algo tangible? David preguntó, su voz mostrando un leve temblor de inseguridad, revelando que la conversación había hecho eco en su propio proceso interno. Alejandro tomó una respiración profunda. En lugar de lanzarse a una lluvia de estrategias técnicas, decidió que la verdadera fortaleza provendría del análisis de los propios sentimientos de David hacia su propuesta. Te animo a que primero escribas tus pensamientos. Tal vez puedas plasmar lo que te motiva a desarrollar esta idea. A veces, el escribir puede revelarte más de lo que crees sobre tus propias intenciones.
Observar a su hijo reflexionar sobre esa sugerencia fue un pequeño bálsamo en el dolor que lo afligía. Alejandro tomó conciencia de que, a través de sus inseguridades, había iniciado una conversación profunda basada en el descubrimiento mutuo. La vulnerabilidad de ambos podía dar paso a una relación más sólida, incluso más significativa. Su mente, sin embargo, continuaba dando vueltas alrededor de su secreto y de cómo afectaría la conexión que estaba empezando a establecer. Le costaba no pensar en cómo lo que sentía podría interrumpir el proceso de creación conjunta que su hijo necesitaba. Pero entonces, una revelación emergió, una chispa de comprensión que no solo lo angustiaba, también lo empoderaba. David dijo, la voz firme pero cálida, a veces los secretos que guardamos son los que más nos limitan. Hablar de ellos no siempre es fácil, pero puede ser un primer hilo en alinear nuestras visiones. Cuando te liberas de lo que cargas, puedes ver el camino más claro. La expresión de David cambió. Cuestionó la profundidad de la afirmación, como si comenzara a desear que su propio padre pudiera compartir algo más que solo consejos. Era un susurro de interés que, aunque pasivo, lo hizo vibrar. Alejandro se sintió expuesto, por primera vez vislumbrando la posibilidad de que su sinceridad pudiera aliviar no solo su carga, sino también la de su hijo. En ese momento, se percató de que su papel no podría limitarse solo a ser un mentor, sino que debía considerarse como un aliado en la búsqueda de un propósito compartido. La mezcla de temor y fascinación que sentía al mirar a David se tornó en un impulso renovado, su próxima conversación debía tener un peso significativo. Tengo algo que compartir contigo, David decidió finalmente, sintiendo el peso de cada palabra que se formaba en su boca. Algo sobre mí que podría cambiar la forma en que trabajamos juntos. Con esa declaración, Alejandro no solo enfrentaba el abismo de su propia verdad, sino que también abría una puerta a un mundo de posibilidades entre ellos. La incertidumbre abundaba, pero estaba listo para saltar. ¿Sería suficiente para mantener intacto el vínculo, o las revelaciones sobre su identidad marcarían un punto de no retorno en el que cada intento por ayudar sería recibido con desconfianza? La verdad estaba a punto de ser desatada, y con ella la esencia más profunda de su lucha. La atmósfera se tornó densa a medida que Alejandro se preparaba para compartir su verdad, cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor en la penumbra. La invitación a la confesión era más que una simple frase, era un salto al abismo de su propia vulnerabilidad. Sabía que debía ser claro, no solo para facilitar la comunicación, sino para fortalecer la relación que empezaba a construir con David. La primera verdad que debo compartir es que, durante años, he sentido que no he sido un buen padre. He estado tan absorto en mis propios conflictos que a menudo he dejado de lado lo que realmente importa, tu bienestar y nuestras conexiones, dijo, con el pulso acelerado, sintiendo cómo las palabras pesaban cada vez más. David lo miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esa mirada, aunque dolorosa, también encendía en Alejandro una determinación renovada. Necesitaba ser transparente, su propio crecimiento personal dependía de ello. Recuerdo momentos en los que estuve distante. Me perdí en el trabajo, en los problemas económicos y en una imagen que trataba de mantener a toda costa. Pero si hay algo que he aprendido, es que la autenticidad no se puede construir sobre falsas apariencias, continuó, sintiendo como un arroyo de liberación empezaba a fluir de su ser. La conversación se movía hacia exploraciones más profundas, pero Alejandro no podía apartar su mente del miedo a perder la aceptación de su hijo. Esa presión interna contrastaba con el deseo de ser honesto, de ser el padre que David necesitaba. En su proceso de apertura, se dio cuenta de que cada confesión no solo era un paso hacia su propia redención, sino también una oportunidad para que David también se descubriera a sí mismo. Quiero que entiendas que lo que tú piensas de mí importa muchísimo. Pero lo que más me importa es cómo yo me percibo a través de ti. No quiero que sientas que tienes que cumplir con expectativas que no son reales, susurró, consciente de que el diálogo debía ser una avenida de dos vías. Los ojos de David mostraban una chispa de comprensión, como si estuviera empezando a vislumbrar la humanización de su padre frente a él. Este intercambio era más que un diálogo, era un puente hacia la reconciliación. Alejandro comenzó a notar que su propio proceso de desnudarse emocionalmente ofrecía espacios para que David también pudiera abrirse.
¿Y qué es lo que te impide ser quien quisieras ser?, preguntó David, su voz un poco más firme, como si se agazaparan las inquietudes que había guardado bajo la superficie. Alejandro sintió que esa pregunta era tanto una súplica como un desafío. Era el momento perfecto para plantear no solo su lucha, sino también para incitar a David a la reflexión. Esa inercia de cambio, esa búsqueda de autenticidad conjunta, se volvía cada vez más palpable. Era fundamental que David pudiera ver que su padre también erraba, que no todo era blanco y negro. La verdad es que he estado sumido en una lucha interna por mantener una imagen, pero he llegado a entender que, para que podamos avanzar, debo permitirte ver mis debilidades. Eso no significa que esté lejos de ser fuerte. La fuerza también se manifiesta en la vulnerabilidad, explicó, en un intento de incitar un diálogo abierto. Cada palabra, cada confesión, creaba un espacio de conexión. Aún así, había una verdad no dicha que seguía pesando, como compartiría con David el secreto que había llevado por demasiado tiempo. En el fondo de su ser, Alejandro sabía que su revelación no solo requeriría valor, sino que tendría el potencial de redistribuir el poder en su relación entre un padre y su hijo. Finalmente, vio en el rostro de David esa mezcla de angustia y esperanza. Había que ir más allá. Alejandro sintió que estaba a un paso de dar el siguiente, su impulso lo llevó a pensar que compartir su verdadera historia podría cambiarlo todo. David, hay algo más que debo decirte, declaró, sintiendo el peso de la revelación aún callada, consciente de que lo que estaba a punto de compartir podría desbordar sus vidas de una manera inesperada. Para entenderme mejor, tengo que asegurarte que lo que crees saber de mí no es todo. El aire se volvió pesado, la incertidumbre se apoderó de la habitación. ¿Cómo reaccionaría David ante la verdad que, al fin y al cabo, no solo definiría su historia, sino también la de ellos como padre e hijo? La tensión era palpable, y con cada segundo que pasaba, la necesidad de enfrentar la verdad se volvía más urgente. El silencio extendido entre ambos fue como un río caudaloso, fluyendo con preguntas no formuladas y temores latentes. Alejandro se sintió atrapado en un laberinto de emociones, su mente debatía entre la necesidad de ser honesto y el temor a la reacción de David. En sus adentros, una voz persistía: es momento de enfrentar la verdad. Con una respiración profunda, buscó la forma de articular las palabras que habían permanecido en su pecho por tanto tiempo. Las imágenes de un pasado complejo, lleno de decisiones equivocadas y promesas rotas, lo invadieron. No solo estaba a punto de revelar un secreto, estaba a punto de desmantelar las estructuras que había construido alrededor de sí mismo para proteger su ego. David, la verdad es que siento que he vivido en una especie de máscara, pretendiendo ser alguien que no soy, comenzó, el sudor perlándole la frente. He tratado de ofrecerte un estándar de vida del cual yo mismo no me siento orgulloso. Esta declaración, aunque difícil de pronunciar, abrió un espacio para que el diálogo se volviera más real. La mirada de David se movió de la curiosidad a la confusión, y Alejandro se sintió impulsado a profundizar, consciente de que cada palabra contaba. He estado luchando contra mis propios miedos, mis inseguridades. He trabajado incansablemente, buscando validación en dinero y éxito profesional, pero en realidad, lo que necesito es enfrentar la verdad de quién soy, un hombre que se siente como un fraude en su propia vida. Las palabras brotaban más rápido ahora, como si eludirlas solo acrecentara el agobio en su interior. Alejandro alzó la vista hacia su hijo, buscando esa conexión que anhelaba restablecer. He estado escondiendo mucho de mí mismo, y hay aspectos de mi vida que nunca entendiste porque nunca me atreví a compartirlos. Parte de eso es que siempre he querido que tu visión de mí fuese la de un hombre fuerte y exitoso, pero la realidad es que he atravesado más sombras de las que cualquiera imagina, confesó, sintiéndose más ligero a cada palabra que salía, aunque el peso del secreto seguía latente. David, visiblemente interesado, asintió como si dinosaurios de emociones estuvieran despertándose en él. Alejandro aprovecharía ese impulso, sin importar lo que significara. Hay algo más que te debo, David, algo que puede cambiar nuestra relación para siempre. Te prometí honestidad y aquí estoy, dijo, sintiendo que la tensión le oprimía el pecho. Hace un tiempo, recibí una oferta que cambió el rumbo de mi vida, pero no de la manera que imaginas. El éxito, el dinero, eso es todo una ilusión.
La verdad resonaba como un eco en su mente, y la duda comenzaba a deslizarse en su corazón, incluso ante la revelación. Pero ya no podía dar marcha atrás, sentía que estaba al borde de un abismo, y alguien tenía que dar ese salto. Te mentí sobre las cosas que me hicieron quien soy hoy. Me envolví en un mundo de superficialidades. Cuando debería haberte estado enseñando valores reales, te introduje en un entorno donde lo material prevalece sobre lo emocional. Y eso es algo que estoy decidido a cambiar, declaró, cada sílaba resonando con el peso de su crecimiento personal. Los ojos de David, que habían estado fijos en él con mezcla de preocupación y sorpresa, ahora mostraban una chispa de entendimiento. Alejandro podía observar cómo el impacto de sus palabras comenzaba a definir una nueva conversación entre ellos. Fue entonces que el momento se tornó decisivo, y una certeza abrumadora surge entre su miedo y su deseo de conexión. Les quedaba un camino que recorrer juntos, lleno de incertidumbres y posibilidades. Alejandro se sintió parcialmente liberado, pero aún quedaba un punto ciego en su confesión. Sentía que la conversación peligrosa que estaban llevando podía ser la clave para un viaje de transformación mutua. David se volvió cuestionador, la curiosidad destellando en sus ojos. ¿Qué es lo que aún no me has contado?, preguntó, y ese sería el puente hacia la próxima verdad que Alejandro sabía que debía enfrentar. La pregunta flotaba en el aire, cerrando la distancia entre la revelación y la espera inminente. ¿Estaba Alejandro listo para enfrentarse al núcleo de su historia y compartir lo que realmente representaba, no solo para él, sino para su hijo? Una decisión se avecinaba, y el camino de la verdad y la honestidad se volvían inevitables. Alejandro sintió como el aire se volvía más pesado, como si estuviese siendo absorbido por la gravedad de la pregunta de su hijo. Era un instante crucial, un punto de inflexión donde la verdad podría ser liberadora o devastadora. Temía que sus palabras escondieran la capacidad de alterar una vida que ya había estado marcada por el dolor del silencio. El murmullo de su mente lo empujaba a revelar más, pero las dudas lo mantenían al borde del abismo. Lo que nunca te he contado, comenzó a decir, pero se detuvo, buscando las palabras exactas para transmitir la complejidad de su situación. Hace años, antes de que comenzara a enfocarme únicamente en el éxito y el dinero, tuve una experiencia que me transformó de manera profunda. Recordó el momento en que decidió ocultar su verdadero ser. El destello de ansiedad que lo invadía mientras se adentraba en un mundo superficial, cubriéndose con una apariencia de éxito que ahora le resultaba tan ajena. Aquel día fatídico, cuando tomó esa decisión de cambiar su dirección, se sintió como si hubiera cruzado un umbral del que no podía regresar. Perdí a alguien muy cercano en el camino. En mi búsqueda de validación, dejé de lado mi autenticidad. Lo que más me dolió fue, en gran parte, no poder ser el padre que quería ser para ti, y todo por temer que al mostrar mi vulnerabilidad, podría perder el respeto que pensabas tenerme, continuó, sintiendo como la sinceridad comenzaba a desmantelar la estructura que había defendido por tanto tiempo. David aguardaba, su mirada absorbía cada palabra. Alejandro podía ver cómo el entendimiento se formaba y deformaba en el rostro de su hijo. Esa complicidad, aunque frágil, empezaba a gestarse. Me perdí a mí mismo y, en el proceso, dejé de reconocer lo que realmente importa. La conexión emocional, los valores, la confianza, todo esto se volvió una especie de estatua en mi vida, imponente, pero fría y vacía. Nunca quise ser el padre que solo debía su éxito a su fortuna. Quería que estuvieras orgulloso de mí como hombre, no como figura de un carácter pintoresco, añadió, con una valentía renovada que lo hizo sentir como si estuviera atravesando un camino nuevo, más verdadero. Alejandro pensaba que esta revelación quizás abriría la puerta hacia un diálogo más profundo. El silencio entre ellos, anteriormente incómodo, ahora se transformó en un refugio donde ambos podían empezar a descubrir sus verdades. Afrontar lo que había mantenido oculto era un acto de liberación, pero la incertidumbre aún persistía. La sinceridad siempre conlleva riesgos y, si la dosis de verdad no era bien recibida, podría desgastar la relación en lugar de fortalecerla. Y hay más, dijo finalmente, tomando aliento. Lo que nunca imaginé es que mi lucha interna sintonizaba con la tuya. Tú también has buscado encajar en un mundo que premia lo superficial.
Vi cómo lidiabas con tus propios demonios, y en lugar de ser un guía, me volví ciego a tu dolor. Tengo miedo de pensar que no solo he fallado en ser un buen padre, sino también en prepararte para los desafíos que enfrenta la vida. David frunció el ceño, la incomprensión luchando por salir. La carga emocional que el confidente le estaba poniendo sobre los hombros era nueva y, al mismo tiempo, reflejaba su propia búsqueda de identidad en medio de expectativas sociales. No sé qué decir, murmuró David, incapaz de procesar la magnitud del momento. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué has tenido que cargar con esto solo? Las preguntas de su hijo resonaban en el aire como campanas de un reloj que marcaba el paso del tiempo, recordándole que su camino hacia la autenticidad no solo implicaba liberar sus propios secretos, sino también abrirse a las inquietudes de David. Porque me temía a mí mismo, a lo que eso significaría para nosotros. He pasado años distanciándome y ahora que me atrevo a ser honesto, me doy cuenta de que este viaje no es solo mío, también es nuestro. La conexión entre ambos se sentía más poderosa que nunca, como si los cimientos de su relación comenzaran a reconstruirse sobre la verdad en lugar del miedo. Sin embargo, el eco de lo que no había decidido revelar lo mantenía al borde de un nuevo precipicio. ¿Por qué no me dijiste la razón detrás de tu éxito?, insistió David, rompiendo el silencio de nuevo. ¿Qué crees que sucederá si te dejas conocer? Alejandro sabía que para que su viaje impulsara auténticamente su relación, debía responder a esa pregunta en el fondo de su ser y en el de su hijo. El horizonte se llenaba de desafíos, y aún no sabía cómo enfrentarlos. Pero lo que sí entendía era que el camino por delante era más vital que nunca. Tendré que enfrentar ese miedo si realmente quiero avanzar, tanto para mí como para nosotros, dijo, con una resolución que no había sentido en años, sintiendo como los engranajes de su transformación comenzaban a girar con una nueva energía. A medida que se preparaba para desvelar un nuevo capítulo en su vida, la tensión en el aire era palpable, podía casi tocarla. Era un viaje que prometía ahondar en la esencia misma de quien era, y ahora, más que un deseo personal, se convertía en una necesidad familiar. Pero, aún había una pieza más que faltaba en este rompecabezas. ¿Estaba Alejandro listo para descubrir el misterio que atañía a su propio hijo, esa revelación que podría cambiar su vida para siempre? Alejandro respiró hondo, centrando su atención en los ojos de David, en busca de anclarse a la realidad que los rodeaba. La vulnerabilidad que había mostrado ya estaba comenzando a desmantelar las murallas que había erigido entre ellos. Sin embargo, el eco de la pregunta de su hijo lo martillaba por dentro. La respuesta que necesitaba ofrecer se perfilaba en su mente, un nuevo camino que podría implicar una fractura o una unión más profunda. Hay algo que he mantenido apartado incluso de mí, dijo finalmente, el peso de las palabras casi tangible. Mi negocio, el éxito que he acumulado, todo surgió de un deseo de escapar. De escapar no solo de mis propios miedos, sino de la pena de perderte como padre. Siempre temí que si alguna vez dejaba al descubierto mis debilidades, eso apagaría la admiración que sientes por mí. David permaneció en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y preocupación. Alejandro sintió cómo la atmósfera se cargaba de tensión, una energía que pulsaba a su alrededor, como si el tiempo se estuviera conteniendo mientras ambos se enfrentaban a una verdad que, aunque dolorosa, era necesaria. ¿Y qué has encontrado en este camino hacia el éxito?, preguntó David, su voz tenue, casi como si temiera desencadenar una tormenta. ¿Algo que realmente valga la pena o solo vacías con decoraciones? La pregunta penetró en el core de Alejandro. Se dio cuenta de que durante años había ejecutado una obra que solo él aplaudía. Las cifras, los premios, los lujos, eran solo el reflejo de una lucha que en realidad no había ganado. En su búsqueda de la validación, había hecho que su vida se sintiera como un teatro sin público, donde el silencio predominaba. Me he encontrado con la soledad y un vacío desesperante, admitió, sintiendo cómo la carga de sus años de desconfianza se desvanecía, aunque no sin esfuerzo. He estado atrapado en la ilusión de que las cosas materiales me definirían. Sin embargo, ahora comprendo que la autenticidad y la conexión son lo que realmente importan. Solo me ha tomado demasiado tiempo descubrirlo. Observó a David, quien parecía estar procesando la información.
La juventud de su hijo, marcada por inseguridades y presiones externas, resonaba con su experiencia. Alejandro empezó a ver en David no solo a su hijo, sino a un reflejo de sí mismo. Ambos se encontraban en un precipicio emocional, enfrentándose a las realidades que podrían transformarlos. Quizás yo también he estado corriendo en círculos, confesó David, bajando la mirada. Siempre pensé que seguir un camino de expectativas era lo correcto, el camino que había que tomar. Alejandro sintió el impulso de acercarse, de cerrar esa brecha emocional que tanto los había separado. Era claro que la historia de su éxito no solo era suya, estaba entrelazada con el viaje de David, de su hijo que buscaba dar sentido a sus propias decisiones. Este es el momento, David. No solo debo dejar ir mi narrativa, sino abrirme a conocer la tuya, dijo, reafirmando su deseo de construir un puente entre ambas realidades, la de un padre y la de un hijo que necesitaba una guía. ¿Y si me quedo sin respuestas? David cuestionó, el miedo abandonando su cautela. Podemos enfrentar eso juntos. Encontrar respuestas en el camino, respondió Alejandro, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a florecer en el aire cargado de emociones. Su propia búsqueda de autenticidad podría servir como un faro para David. En ese instante, Alejandro entendió que el verdadero éxito radicaba en ser vulnerable, en ver y ser visto. Comenzaba a vislumbrar que compartir su historia y aprender de la de David podría no solo sanar su relación, sino también guiar al joven hacia su propia verdad. Pero justo cuando la comunicación parecía llegar a un punto de desatasco, la luz del día comenzó a desaparecer. Una pregunta sobrecogedora aún rondaba en la mente de Alejandro. ¿Qué aspectos del pasado de su hijo se verían reflejados en la verdad que seguían ocultando? Prométeme que me dirás lo que sea que te preocupa, lo necesario para que ambos avancemos en este viaje, declaró, con urgencia en su voz. Mientras la atmósfera se tornaba oscura, un nuevo nivel de tensión comenzó a formarse. David, ahora abrumado por la dualidad de la verdad que podían compartir, lucía indeciso. Alejandro se dio cuenta de que la revelación no solo estaba en sus manos, David también poseía secretos que podían cambiar el rumbo de sus vidas. La pregunta se cernía sobre ellos como una nube oscura. ¿Qué estás guardando, David?, preguntó, sintiendo la inquietud palpitar en su pecho. La conversación había tomado un viraje inesperado, y lo que antes parecía un momento de reconciliación ahora se transformaba en el precursor de un enfrentamiento que ambos sabían que debían enfrentar. Con una mezcla de incertidumbre y anticipación, Alejandro se preparó para navegar por aguas profundas, donde no solo se definían sus emociones, sino el futuro de su familia. Un secreto pulsante, un eco de la verdad aún por descubrir. ¿Qué ocultaba David que pudiera cambiar el significado de todo lo que habían compartido? La revelación que Alejandro había estado esperando finalmente se desató en el aire. La mirada de su hijo, una mezcla de tormento y decisión, se encontraba fija en él. El silencio se volvía casi abrumador, como si el mundo exterior se hubiera desvanecido. Un momento decisivo estaba por llegar, que podría cambiar el destino de ambos. David respiró hondo, sus manos temblorosas reflejando su creciente angustia. Papá, hay algo que tengo que decirte. He estado luchando con esto por mucho tiempo. La razón por la que estoy tan apasionado por ayudar a los demás es porque nunca me he sentido suficiente. Siempre he pensado que no puedo ser como tú, que no puedo llegar a ser un buen hijo. Y eso ha hecho que busque el reconocimiento en lugares equivocados. Las palabras brotaron de su boca, cada una puñalada en el corazón del padre. Alejandro sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. La vulnerabilidad de su hijo resonaba con sus propias inseguridades, y en un instante, ambos se vieron reflejados en el otro como héroes de una historia desafiante. David, no tienes que ser como yo. Nunca quise que sintieras esa presión. Te amo por quien eres, no por lo que logras, respondió, la emoción llenando su voz. El peso de esas palabras, de su propia lucha por la autenticidad y el reconocimiento, comenzaba a quitarse de sus hombros. Se dieron cuenta de que, a pesar de los miedos y secretos, ambos habían estado buscando aprobación en el lugar equivocado. Esta convergencia de corazones les permitió iniciar una conversación honesta y profunda, donde cada uno podía liberar sus cargas.
Lo que antes había sido un abismo entre ellos empezaba a convertirse en un puente. Alejandro, sintiendo que su hijo había dado el primer paso, se sintió inspirado a abrir su propio corazón de nuevo. Yo también he sentido que no soy suficiente. He buscado éxito y reconocimiento en lo material, pensando que eso me haría un buen padre. Pero he aprendido que lo que realmente cuenta son las conexiones que tenemos, las conversaciones sinceras. Sin embargo, las decisiones que tomé por mantener esa fachada han afectado nuestra relación, admitió. Vio el respeto en los ojos de David, había un sentido de liberación y comprensión que se estaba formando. Mientras se entregaban a esta nueva realidad, ambos se sintieron fortalecidos. Era una transformación tangible. Hicieron un pacto entre ellos, ser sinceros y apoyar sus propios caminos por separado, pero siempre estar ahí el uno para el otro. La conexión que crearon en ese instante se volvió un faro claro de esperanza. Con cada palabra compartida, Alejandro se sentía más confiado. Había tomado el primer paso hacia su propia sanación, había reconocido que el éxito no se mide por bienes materiales, sino por las relaciones que se construyen sobre la honestidad y el respeto. Frente a su hijo, no solo como un padre, sino como un compañero en esta lucha por descubrirse, se sintió completo. Días después, Alejandro decidió dejar a un lado el mundo empresarial por un tiempo. Empezó a involucrarse más en las causas que David priorizaba, no como alguien que buscaba brillar, sino como un colaborador y mentor genuino. Empezaron un proyecto conjunto que unía su experiencia y recursos a la pasión de David por la justicia social, creando un programa de educación para comunidades desatendidas. Era un camino donde ambos podrían aportar, cada uno desde su perspectiva y habilidades. Con el pasar del tiempo, ambos dejaron huellas en la comunidad y, más allá de eso, cultivaron un sentido de confianza que había sido escaso en su relación previa. No solo estaban haciendo retrospecciones sobre el pasado, sino sembrando nuevas bases para un futuro en conjunto. Un día, mientras estaban en una reunión con un grupo de jóvenes emprendedores, Alejandro miró a su lado y vio a David expuesto y seguro, compartiendo su visión. Allí estaba su hijo, alcanzando lo que una vez había creído imposible. La tristeza que había sentido por la distancia entre ellos había sido reemplazada por un profundo orgullo. La vida de ambos estaba entrelazada en esta nueva visión y, al ver la confianza y el ímpetu de David, Alejandro sintió que había conquistado no solo su miedo, sino el abismo emocional que los había separado. Al finalizar la presentación, Alejandro abrazó a David, y en ese instante, entendió que su viaje no solo fue hacia el reconocimiento del éxito profesional, sino hacia un logro mayor, la conexión auténtica entre un padre y un hijo, basada en la amorosa aceptación de sus verdades individuales. La vida de cada uno había tomado un nuevo rumbo, uno que podría haber parecido aterrador, pero que finalmente los unió de manera inquebrantable. Entonces, reflejando sobre su propia transformación, Alejandro sonrió, sabiéndose libre del peso del pasado y seguro de que había conseguido no solo ser una figura de éxito ante el mundo, sino un padre que honoraba su verdad y la de su hijo. Este es el momento de tomar acción. Suscríbete de inmediato al canal para no perderte estas emocionantes historias de superación personal. Deja un me gusta ahora para ayudar a que nuestro mensaje llegue a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y comparte este video con urgencia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia de transformación. No esperes ni un segundo más para demostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad. Actúa ahora.